Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo verificar el nivel de señal en un teclado RF en la marca Paradox. Da igual el modelo, si es MG o SP, porque en las SP se pueden poner un receptor vía radio. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las centrales tengan siempre un receptor vía radio. En las MG no hay ningún problema, pues ya viene incorporado en la placa, pero las que sean SP o las EVO, por ejemplo, tenemos que mirar que tenga el módulo RTX3 para poder recibir los sensores vía radio. Con este procedimiento vamos a saber si desde un teclado, pongamos que lo ponemos en la planta 1 y el panel está en la planta baja o en la planta 0, que llega bien la señal desde el teclado hasta la central. Por si tenemos que poner un amplificador, sería un repetidor en este caso, de entre el panel de alarma y el teclado, entre medias, para amplificar la señal. Para ello vamos a utilizar una central MG 5050, la cual lleva incorporado el receptor, un teclado K37 para realizar las pruebas, y la configuración por software la haremos a través del software Babyware. Vamos a realizar la programación de dos formas, primero por el software Babyware y después por el teclado, para que vean las dos posibilidades de configuración. Configuración del teclado RF. 1. Supervisión de teclado 1. Muy buenas, aquí estamos en una plantilla de una MG 5050 y vamos a conectarnos. En este caso yo me voy a conectar a través del programador en el puerto serial. Vamos a conectar. Esto va muy rápido. Y vamos a ver la programación. Aquí ustedes pueden ver que tienen varios teclados, el K32LC Plus, el K32LC o el TMX70, pues esta central la utilizo para hacer pruebas. Y tenemos el K37 ya enlazado, con lo cual está esto de color verde. Vamos a descargar toda la programación que tenga a hacer pruebas anteriormente y ahora vamos a poner la supervisión del teclado para así, digamos que el panel sepan en todo momento si está el teclado o ha dejado de existir. Lo metemos dentro de aquí del teclado y aquí en las etiquetas ponemos la etiqueta que queramos, la ubicación, el número de serie y la fuerza de señal. Y aquí en general, supervisión inalámbrica, le damos a on, digamos, le damos que esté puesto. Normalmente viene de fábrica ya puesto, pero en algunas veces pues la gente lo quita, lo que sea. Damos a OK y mandamos la programación. Esto es muy rápido. Ahora, este mismo proceso lo vamos a ver directamente desde el teclado. Ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones. Sección 588. Supervisión de teclado 1, poner en on. Bueno, tenemos aquí el teclado, la MG 5050 con las dos antenitas, batería está conectado. Vamos a poner la supervisión al teclado. Viene normalmente de fábrica, pero en este caso lo he quitado para que al ponerlo vean cómo sería. Normalmente el código que viene de fábrica del instalador son 4 ceros. Yo, como este botón no funciona, pues lo he puesto 4 nueves. Y entra en programación. Ya estoy en programación. Ahora a la sección 588. Y aquí pondría el teclado 1. Lo pondría. ¿Que hay más teclados? La supervisión del teclado 2. Este también funciona alguna vez y otra vez no. El teclado 3. Se puede poner hasta 8 teclados. Pero en este caso vamos a poner solamente el 1. Vamos a ver. Solamente vamos a dejar el 1 para que solamente tenga supervisión el teclado 1, que solamente en la instalación va a tener teclado 1. Y ahora vamos a ver cómo sería la señal. Damos aquí a entrar para confirmar y después ya a borrar varias veces para salir de programación. Verificación de fuerza de señal del teclado inalámbrico. Sección 591. Bueno, aquí tendríamos el teclado. Ahora vamos a ver el nivel de señal, verificar el nivel de señal del teclado. Para ello vamos a entrar en programación. Yo, como el 0 ya sabemos que no funciona, le he puesto 4 nueves. Pero el de fábrica es un 4 0, el código de instalador. Entrar.
y ya estamos en programación. En casa y armar, en parpadeo, estamos en programación. Ahora nos vamos a sección 591. Hace una especie de testeo. Damos a la flecha, por ejemplo, aquí abajo. Y vemos que tenemos el nivel de señal máximo, del 1 al 10. Cuando sea de 5 para abajo, ya hay que ir pensando de que hay que poner a lo mejor un repetidor. Aquí como estoy al lado, claro, es un 10. Pero cuando es a lo mejor de una planta a otra, hay que mirar. Esto es importante y es una cosa que es facilísimo de verificar. Con lo cual, espero que esto les sirva en muchísimas instalaciones y a los clientes que muchas veces no saben si le va a llegar la señal, o con esto lo saben perfectamente. Aquí termina este tutorial. Este procedimiento es para saber, muchas veces en las viviendas se ponen varios teclados y unas veces hay uno que se desvincula y otro vuelve a vincular para saber que ya viene la señal, que llega desde la mitad hacia adelante está bien y desde la mitad hacia atrás ya hay que poner a lo mejor un repetidor. Cuando en un teclado tenemos que a lo mejor está conectado a la central del panel de alarmas, a una central receptora de alarmas o una central de monitoreo y les llega fallo de supervisión, restauración de supervisión, es decir, que se va desvinculando, va perdiendo, y eso muchas veces es por el tema de que está al límite de la señal y si la batería baja un poquitín ya pierde comunicación. Y por eso los técnicos como yo muchas veces vamos y vemos que el teclado está desvinculado de la central. Digamos que la central no reconoce que hay un teclado vía radio y es por eso de medir el nivel de señal. Espero que este vídeo les haya servido de ayuda y sobre todo, suscríbanse y den a la campanita. En la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse manuales, software y freeware de varias marcas. Y en los comentarios, por favor, dejen dudas o preguntas para, si yo las puedo solucionar, se las responderé y si no, seguro que algún compañero del gremio, si la sabe, les podrán responder y así no tengan las dudas o digamos que se les solucionen las dudas que tenían. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.